Camino tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Muy bien, vamos a comenzar. Les voy a pedir que para los que anotan pongan el título de la predicación de esta semana. El título es Sed sobrios y velad. Y vamos a ir al pasaje bíblico de Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 8. Primera de Pedro 5, 8, por favor. Y vamos a poner nuestros ojos ahí en la palabra de Dios. Es importante siempre saber lo que estamos leyendo por medio del mensaje de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién dice amén? Amén. El día de hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar que existe un adversario, que tenemos un contrincante, que tenemos a alguien que no le gusta que nosotros estemos obedeciendo la palabra de Dios. Es un enemigo que no le agrada a aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. Al enemigo no le gusta que nosotros andemos en toda rectitud, y si él es nuestro adversario, quiere que nosotros tropecemos. La palabra de Dios lo asemeja a un león rugiente, dice, ¿verdad? Que anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando, mas no dice anda devorando a todos. Él busca a quien quiere encontrar, al que está fuera de la protección de Dios, al que no está en la casa de Dios, al que no está en su presencia. Es importante que analicemos. Está buscando, al cual no le debemos de tener miedo si estamos en la presencia de Dios, pero debemos de saber que tenemos que tener cuidado de un adversario. Imaginémonos un viaje, hermanos, con tu familia. Imagínate, y vas a un campo libre, y de repente vas con tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus primos, tus abuelos, con quien sea, y de repente se aparece un animal con esas condiciones, un animal que tiene la condición de devastarnos, de hacernos pedazos.
Nada más que te imagines que lo ves de frente y tienes a tu familia, es escalofriante esa escena, ¿verdad? Pero nosotros podemos saber que cuando Dios está con nosotros, nadie ni nada contra nosotros. Es importante que nosotros estemos en la presencia de Dios. El león es fácil que tú lo observes, tú lo ves de lejos y si ves que no hay una barrera o algo que te interponga entre él y tú, sabes que estás en un peligro eminente de muerte. Pero el adversario es muy astuto. Él no se va a presentar así de frente como un adversario peligroso. Él se va a enfrentar a nosotros o se va a poner delante de nosotros con una situación de engaño. Él va a querer engañarnos, no se va a presentar tal cual es. Él va a querer engañarnos, él va a querer darnos mentiras, porque él es el padre de la mentira. Él va a querer traernos trampas por medio de una tentación, de un ataque, de una prueba. Él es tan astuto que no se va a presentar tal cual es y te va a decir: peléate con tu esposa, peléate con tus hijos, peléate con tus padres. Porque si lo vemos tal cual es, huimos, decimos: aquí está el adversario. Él es astuto y utiliza sus mañas para que nosotros podamos caer y darle la espalda a Dios. Es su única intención, de que nosotros nos separemos de la presencia de Dios, para que Él pueda devorar nuestro gozo, nuestra paz, nuestra fe. Porque Él sabe que si nosotros no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Y cuando no agradamos a Dios, estamos siendo presas de ese enemigo. Aquí en Camino se habla del adversario allá en los encuentros, en los reencuentros. Ahí sabemos qué es lo que hace él por medio del pecado y cómo devora a las familias, a las personas, a la salud. Pero vamos a ese encuentro maravilloso y nos damos cuenta qué es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Por la poderosa sangre del Señor derramada en la cruz somos libres de toda consecuencia del pecado, de toda influencia de las tinieblas, y regresamos llenos del Espíritu Santo. Y es cuando sabemos que en un encuentro es un antes y un después de Cristo, porque aprendemos ya a tener un encuentro con Él todos los días y estamos libres de cualquier acechanza. Aquí nos vamos a enfocar el día de hoy no en el enemigo, no le podemos dar tanta importancia porque no tiene poder sobre nosotros, pero sí vamos a poner atención y nos enfocaremos en 3 hermosos consejos que nos dice hoy la palabra de Dios para saber en dónde debemos de estar seguros. Pero sí quería hoy, por medio del mensaje de la palabra de Dios, que supiéramos que hay un adversario, porque tal error sería olvidarnos de él por completo, como también darle más poder del que no tiene, como tener miedo de él. Nosotros no tenemos que tener miedo de él, porque él ya fue vencido en la cruz por el Señor Jesucristo. Amén. Y hoy tenemos excelentes noticias. Por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver cómo el adversario huye de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra salud y de todas nuestras áreas. ¿Quién dice amén? Amén. Pues vamos a apuntar el número 1, el consejo número 1 que viene hoy en la palabra de Dios, y ese es el siguiente: sed sobrios. Vamos a poner nuestros ojos ahí en el pasaje bíblico, en el versículo 8. ¿Cómo inicia diciendo? Sed ¿qué? Sobrios. Dice sed sobrios. ¿Qué es lo contrario de ser sobrios? Es aquella persona que está tomada, que está emborrachada, que está drogada, que está bajo las influencias de una sustancia que hace que perdamos la conciencia, que perdamos la realidad del entorno, que perdamos nuestra reacción, y ya nuestras reacciones no son rápidas, son lentas. Nuestra percepción es borrosa, está distorsionada. Eso es lo contrario de ser sobrios. Es como, por ejemplo, un boxeador se sube al ring y uno va sobrio, en plenitud de facultades, y que se suba uno que no está sobrio, que tiene su mirada distorsionada, que no tiene sus habilidades muy bien puestas. ¿Quién creen que va a ganar? El que está sobrio. Y ese boxeador tiene un contrincante, tiene un adversario. Pero si nosotros no vamos preparados, no somos sobrios, vamos a sucumbir, vamos a caer. Debemos de estar sobrios, debemos de estar atentos, debemos de estar rápidos a las reacciones, debemos de estar en guardia cuando venga el ataque.
Hoy la palabra de Dios nos dice que no debemos estar en ningún momento bajo la influencia de alguna situación que haga que perdamos la realidad, que perdamos la conciencia, que perdamos de vista la salvación de nuestras familias, de nuestra salud, que estemos siempre atentos, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y se lo pedimos todos los días, va a venir desde su presencia algo que se llama dominio propio. Y el dominio propio dado por Dios es cuando venga la tentación, la prueba, el engaño del enemigo, del adversario, nosotros vamos a estar firmes, sobrios. ¿Y qué va a hacer? Vamos a tomar la mejor decisión: alejarnos de la tentación, no juntarnos con aquellas personas que nos quieren llevar lejos de la presencia de Dios, no caer en esas debilidades que tenemos. Debemos de estar tomando las mejores decisiones, y todos sabemos que las mejores decisiones se toman en el Espíritu, en la presencia de Dios, se toman llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos estar en santidad, no caer en pecado, en tentación, estás tomando las mejores decisiones porque vienen de Dios. Y ahí es cuando nosotros vamos a saber que el león no va a poder hacernos absolutamente nada. Él no va a poder ni siquiera acercarse a nosotros ni a nuestras familias. Debemos estar nosotros siempre listos, estar al pendiente de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestros seres queridos. Debemos de estar pidiéndole al Señor, estar alertas para cuando venga el ataque, para cuando venga el adversario y se quiera devorar a tus hijas, a tus hijos, tu matrimonio, tu economía, tu salud, tu fe, tu gozo, la salvación que te dio el Señor Jesucristo en esa cruz. ¿Y cómo es la manera en la que podemos estar atentos? Estando sobrios. Ese es el consejo que nos da la palabra de Dios: estar en su presencia. El Señor Jesucristo lo que hizo en esa cruz fue que nosotros ganáramos de una manera gratuita entrar a la presencia de Dios. Antes éramos lejanos, estábamos alejados de la presencia de Dios, y gracias a ese amor y ese acto de amor que hizo el Señor Jesucristo nos hizo cercanos para que estemos en su presencia. Debemos de creer en ese sacrificio para mantener nuestra salvación y la vida eterna y el perdón de pecados de todos nuestros seres queridos, e incluso de nuestras generaciones que no han nacido. Debemos de pedir por ellos, pedir por los esposos de nuestras hijas, de nuestros hijos, por los nietos que todavía no han nacido, por los bisnietos. ¿Para qué? Para que ese adversario no se les acerque. Debemos de estar siempre atentos, que nuestro ojo espiritual esté siempre atento cuando venga ese ataque. Eso es estar sobrio, estar al 100% de tus cualidades para cuando venga esa situación adversa. Eso es lo que el primer consejo de la palabra de Dios nos dice el día de hoy. ¿Cuál es el primer consejo? Sed sobrios. Vamos a anotar el segundo punto. El segundo punto también lo tenemos ahí en el versículo 8, y es: velad. Dice el consejo de nuestro Padre bueno: velad. Dice ahí: sed sobrios y velad. ¿Por qué nos estará diciendo nuestro Padre Celestial a nosotros que somos sus hijos y que nos ama, que velemos? Para que nosotros siempre estemos también despiertos, que no nos quedemos dormidos. No debemos de tener esa realidad distorsionada, borrosa. Tenemos que tener una reacción rápida, no lenta, ante el ataque del enemigo. Debemos nosotros decirle: Señor, yo quiero defender mi bendición, ayúdame, te necesito, Señor. Yo sé que solo no puedo, en mis fuerzas no puedo, en mis debilidades yo solo no podría, te necesito. Tú sabes que estoy en angustia, en problemas, en necesidades, en depresiones, en tristezas, pero tú, Señor, tú eres el que me puede ayudar y me puede hacer libre de todas esas situaciones. Y tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos. Los ataques del adversario no son exclusivos de los hijos de Dios, es de a todas las personas. ¿Saben cuál es la diferencia? Que a nosotros como hijos de Dios Él nos instruye semana a semana cuando oímos
la palabra de Dios, en nuestro devocional, en nuestra clase, todas las disciplinas espirituales que tenemos, Él nos da las armas para defendernos en su nombre del enemigo. Cuando vemos que el enemigo viene al acecho, le decimos: en el nombre de Jesús te vas de mi vida, de mis hijas, de mi esposa, de mi matrimonio, de mi vida, de mi economía. Esa es la diferencia. Los hijos de Dios tenemos esas armas poderosas que Dios nos ha dado. Las que no tienen fe y no conocen de Dios o no se quieren acercar a Dios, cuando menos ven, ya están sus familias devoradas, ya están sus matrimonios devorados, su salud devorada, por no estar bajo la protección de Dios. Debemos de estar velando, debemos de estar nosotros alertas, debemos de tener nuestras lámparas encendidas. ¿Cómo se encienden esas lámparas? Sabemos que es con aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Sabemos que Dios nos hizo con una cavidad espiritual. Todos tenemos esa cavidad espiritual y nosotros tenemos que tomar la decisión de que la llenamos, del Espíritu Santo de Dios, de su presencia o no de su presencia. Cuando no estamos en su presencia es cuando nosotros estamos en peligro, porque el enemigo, el adversario, está al acecho. Yo te puedo dar mi testimonio. Cuando yo fui al encuentro, yo pensé que mi adversario era mi esposa, porque estaba lleno de egoísmo. Pero cuando llegué al encuentro, me hablaron de parte de la presencia de Dios y de su palabra, y me hicieron darme cuenta que yo venía de una cadena generacional de maldición, de divorcios. El enemigo se había devorado el matrimonio de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos, el mío también. Pero cuando recibí esa bendición de la presencia de Dios y me encontré cara a cara con Dios, Él me dijo: estás durmiendo, vela por tu matrimonio y el adversario huirá de ti. Y fue cuando yo entendí, cuando regresé de ese encuentro, que no es ir allá y es una varita mágica y regresas y todo está bien. Es todos los días encontrarte con Dios, todos los días estar velando por tu matrimonio y por todas tus áreas. El Señor Jesucristo me dijo por medio de su palabra: no te quedes dormido, velad. Y hoy también nos lo dice, nada más anótalo, ahí en Mateo 26:41. Dice la palabra de Dios, Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entres en tentación. ¿Por qué me divorcié? Porque ya era una opción en mi vida desde que me casé. Yo dije: si no funciona, me voy. ¿Qué matrimonio no tiene diferencias? Todos. Yo cuando vi las primeras diferencias dije: me voy. Estaba yo presa del enemigo. Pero el Señor Jesucristo hoy nos dice: velad y orad para que no entres en tentación. Y cuando nosotros le hacemos caso a ese maravilloso consejo de parte de nuestro Padre Celestial, porque Él no nos obliga, Él solamente nos dice: yo te doy ese consejo, decide tú. Y es cuando entra con poder la presencia de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros entramos en tentación por estar dormidos, entramos a los terrenos de ese león que nos quiere devorar. Ahí es cuando Él nos encuentra. Y si estamos lejos de la casa de nuestro Padre, no estamos ceñidos, no estamos con las lámparas encendidas, no estamos preparados, ahí es cuando hay destrucción. A veces nos confundimos, creemos que con presentarnos a una reunión, con ir a una célula, con leer la palabra de Dios, ya tendría que venir todo por añadidura. Y no, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte. Velad y orad. ¿Qué es estar velando? Velad es tener nosotros una vida devocional. ¿Qué es una vida devocional? Platicar todos los días con Dios, así como estamos platicando ahorita tú y yo. Es platicar con Dios. Señor, hoy traigo coraje, hoy traigo enojo, hoy traigo tristeza, hoy me siento deprimido. Señor, aquí platicando contigo, tú sabes qué tengo, o qué me hicieron, o qué pasó.
Pero hoy quiero ponerlo todo en tus manos, Señor. Y viene de la presencia de Dios una paz donde Él empieza a acomodar todo. Orar, leer su palabra. Las personas que no tienen fe, con que empiecen a leer la palabra de Dios, que es una palabra de poder, empiezan a tener fe. Los que ya tienen fe o tienen poca fe, están leyendo la palabra de Dios de una manera disciplinada y empieza a aumentar su fe. Es el milagro de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de historietas, de fábulas, que es uno de los engaños del adversario, que te quiere decir, eso fue escrito por el hombre. Los que tenemos fe sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo, porque se escribió en un lapso de 2500 años por alrededor de 40 personas y no hay contradicción en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les iba dictando, respetando el estilo de cada escritor, pero no hay contradicción en ella. Si nosotros platicamos diario con Él, leemos su palabra, la escudriñamos y la obedecemos, el enemigo huirá de nosotros. El adversario no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, porque el enemigo, cuando ve la presencia de Dios en nosotros, huye. Él sabe que no tiene oportunidad cuando está Dios con nosotros. Eso es velar, eso es orar. Pero tenemos que hacerlo con constancia y disciplina. Si oramos un día sí y un día no, si obedecemos un día sí y un día no, si platicamos con Él un día sí y un día no, un día sí y un día no, estamos expuestos al adversario. Es así de sencillo y de hermoso el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros debemos de saber que cuando estamos pegados a la palabra de Dios, obtenemos ese conocimiento y no nos perderemos. El pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice su palabra. Tenemos que adquirir el conocimiento, pero no para presumir que me sé la Biblia de pasta a pasta, sino para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Eso es velar. Lo contrario de velar es quedarte dormido, es ver cómo tus hijos están cayendo en un lugar de trampa, de mentira, de destrucción, y no hacer nada. Es como ver que tu salud está cayendo también en algo decadente y no hacer nada. Es ver que tu matrimonio se está cayendo a pedazos y quedarte dormido. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando. Una vida devocional siempre te va a traer bendición, siempre, siempre, porque la obediencia trae bendición. Esa es una ley espiritual. Es una ley espiritual. Desde que yo fui a mi encuentro y hemos estado velando y orando mi esposa y yo, quiero decirte que ni un solo día hemos tenido siquiera la posibilidad de divorciarnos de nuevo. Y digo de nuevo porque me divorcié de ella una vez y nos volvimos a casar, pero ya en Cristo. Y hoy Él vive y reina en nuestros corazones. Él echa al adversario de nuestras vidas, lo echa fuera. No tiene parte ni suerte aquí en nuestra mente. Él se va. ¿Tenemos diferencias diarios? Sí, y más con un enojón con el que se casó. Pero ¿saben? Ya no hay pleitos, no hay contiendas. Todo se arregla en la presencia de Dios. Eso es velar, eso es orar. Cuando estás en una vida devocional sales fortalecido por su presencia, porque su presencia siempre va con nosotros en todo momento. Esa es una promesa maravillosa. A donde quiera que vayas, Él va contigo. Y a donde quiera que vayas, el adversario huye, porque sabe que vienes protegido por tu papá, porque estás dentro de la casa de tu papá. La carne es débil, sí. A la carne le viene cansancio, le vienen distracciones, le vienen incluso argumentos. Hoy no voy, hoy no leo, hoy no lo hago, hoy llego tarde, hoy me voy temprano. Cuando nosotros vemos que la carne es débil, es cuando la debemos fortalecer en el Espíritu. ¿Y cómo se fortalece? En oración, diciéndole: Señor, haz que mengue mi carne a cero y tu Espíritu Santo crezca en mí al 100%. Ahí es cuando todos tus actos son guiados por el Espíritu Santo y eres 1000 veces bendecido. ¿Quién dice amén?
¿Cuál fue el primer punto? Sed sobrios. Muy bien, no se están durmiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? Velad. Vamos a anotar el tercer consejo maravilloso de la palabra de Dios. El tercer consejo que hoy tenemos es resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe. Vamos a poner nuestros ojos en el versículo número 9. Vamos a leerlo juntos. Dice ahí: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que se cumple en todos. En todos hay ataques, en todos hay situaciones difíciles. Pero aquí la palabra de Dios nos dice: resiste firme en la fe. Dice la palabra de Dios que debemos de fundar nuestra fe en la roca firme, que es el Señor Jesucristo. Si nosotros lo hacemos, nos compara como a una persona sensata. Pero si nosotros fundamos nuestra fe en la arena, dice que nos comparará con un hombre insensato, porque cuando venga cualquier viento, cualquier río, esa casa caerá. Si nosotros estamos fundados en la fe y creemos que no nos va a pasar absolutamente nada, estamos en un error. No estamos exentos de que nos pasen situaciones difíciles, pero la bendición es estar firmes en la fe y saber que Dios siempre nos sacará en victoria. Aun cuando nos pasen cosas difíciles, ¿saben para qué lo utiliza Dios esas cosas difíciles cuando estamos firmes en la fe? Para dar testimonio a otros. Oye, hermano, es que ya me estoy divorciando, ya no soporto a mi esposa. Yo también fui divorciado y Dios restauró mi matrimonio. Yo te lo cuento así de rápido, pero fueron días de infierno terribles. Pero hoy en Cristo Jesús es para que le ayudes a otras personas a que sepan que sí hay otra vida diferente que pleitos y contiendas, que divorcios, separaciones. Y ahí es cuando nosotros debemos de estar firmes en la fe. Y cuando estamos firmes en la fe, vencemos al adversario en el nombre de Jesús. La única manera de vencer al adversario es que tú tengas fe, que tengas fe en quien te defiende, en quien va delante de ti, y que no hay nadie más poderoso que Él, y que todo lo que venga, si te sostienes de Él, vamos a salir en victoria. La sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo nos dio libertad. El adversario nos quiere engañar esclavizándonos en el pecado. Dice la palabra de Dios que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Pero la única manera de que nosotros seamos libres es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Quién lo cree? Es la única manera de poder ser libres. Y cuando nosotros tenemos esa fe, Él entra poderoso, nos quita esos grilletes que nos tenían encadenados, esa tristeza, esa depresión, ese vicio, deshace esas cadenas y somos libres, somos justificados. La carta de decreto que era contraria hacia nosotros, ahora ya es una carta en la cual nosotros ya somos absueltos de toda culpa. Y cuando quiera llegar alguien a decirte: sí, ¿te acuerdas de lo que hiciste?, le dices: ese era el viejo hombre, porque Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hace todas las cosas nuevas en el nombre de Jesús. Sí recuerdo quién era, pero Dios me hizo nuevo. Dios cambió mi llanto en alegría, dice la palabra de Dios, si tenemos fe. La autoridad de Dios, cuando creemos en su poder, nos libra de las garras del león rugiente. No permite ni que se nos acerque, porque todo el tiempo lo estamos echando fuera, fuera. ¿Ves que viene el león? Y le dices: te vas en el nombre de Jesús, y se va. Se va a buscar a otros que le abran la puerta. Porque yo declaro que aquí en Camino Extremo no encontrará a nadie el adversario. ¿Quién dice amén? Aquí no viene a encontrar a nadie. Por eso es que hoy la palabra de Dios es contundente para nosotros. Hermano, no importa lo que hiciste hace rato, si tienes un arrepentimiento genuino y crees, tienes fe
en que Dios puede transformar nuestras vidas, peleamos esa batalla y salimos victoriosos en el nombre de Jesús. Eso es lo que Él quiere al enseñarnos la palabra de Dios. Y nosotros debemos de recibirlo de esa manera, aprovechando ese camino nuevo y vivo que nos abrió el Señor Jesucristo para entrar en su presencia. Qué desperdicio es no aprovechar ese camino. Antes, por más que quisiéramos, éramos pecadores, no podíamos entrar a su presencia. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz, hace que nosotros, en el momento que nos arrepentamos de nuestros pecados y reconociendo ese sacrificio, entramos a su presencia, entramos a la casa de Dios, donde el enemigo no puede entrar, donde ahí estamos seguros y confiados, donde tenemos un matrimonio feliz para toda la vida, donde tenemos una salud firme para toda la vida, una economía en la cual no nos falte nada y nos dé incluso hasta para compartir. Eso es la fe. La fe es ese escudo que nos defiende de los dardos de fuego del enemigo, sí, pero la fe hace que las obras del enemigo, del adversario, sean deshechas. Todo lo que él planea en contra de nosotros es destruido en el nombre de Jesús. Él no va a salir en victoria porque él ya fue vencido, y es más grande y poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, y nosotros vamos a salir en victoria. El adversario nunca va a cesar de quererse devorar nuestra fe, nuestra salvación, el perdón de pecados que ya recibimos al creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. Él va a ser constante, Él va a estar ahí, pero en nosotros está decidir estar sobrios, velando y firmes en la fe. En una ocasión nuestro pastor nos contó algo que me impactó mucho, porque muchos de nosotros llegamos en esa condición, llegamos devorados por el adversario en algún área de nuestra vida. Yo estaba devorado en el área del matrimonio, ya estaba pensando en el segundo divorcio con la misma persona, pero era porque no estábamos cerca de la presencia de Dios. Y una vez llegó un varón, nos dice nuestro pastor, y llegó con su matrimonio deshecho, porque él había tomado decisiones equivocadas de tener vicios en su vida, y deshizo su matrimonio a tal grado de que ya su esposa no le dejaba ver a sus hijos. El varón llegó por primera vez, como aquí hay varios que llegaron por primera vez, como nosotros en algún momento llegamos por primera vez. Recibimos la palabra de Dios con humildad y con un poco de fe. Se empezó a activar el poder de Dios en ese varón. Perseveró, fue a su encuentro y no desesperó, estuvo firme. Tomó una consejería y le recomendaron que le hiciera una carta a la mamá de sus hijos. La primera cosa maravillosa que sucedió fue que le empezó a permitir ver a sus hijos, porque él ya era libre de ese pecado en el nombre de Jesús. Imagínate, ahí empieza una tremenda restauración. No podemos dejarnos engañar por el enemigo que ya está todo perdido, ni que estemos nosotros hundidos en los recuerdos de todo lo malo que nos ha pasado, sino al contrario, por la fe en Dios, hacer que las cosas sucedan tremendamente. El engaño es tal que hay personas que se levantan y que dicen que no hay tal lucha con el adversario. La lucha con el adversario, hermanos, es y se llama guerra espiritual. La guerra espiritual es todos los días, a cada instante, cuando Él pone en nuestra mente, porque el campo de batalla de Satanás es en la mente. Él te hace y te intenta hacer creer que ya todo está perdido, que es mejor estar en el pecado. Hermanos, nadie es feliz en el pecado, y el resultado siempre es el mismo: devastación. Y él empieza a poner en tu mente cosas. Ahí es donde hay la guerra espiritual. Ahí es donde tú debes de levantarte en el nombre de Jesús y echarlo fuera de tu mente para que no se concrete esa tentación.
Y les repito, el engaño es tal que hay personas que dicen que la guerra espiritual no es bíblica. Claro que es bíblica. Claro que es bíblica. Y te voy a pedir que nada más lo anotes. Se los voy a leer. Está ahí en Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver si es guerra espiritual bíblica o no. Dice: porque no tenemos lucha. Si es una lucha, ¿qué es? Es una guerra. Tenemos un adversario. Dice ahí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, a veces el enemigo nos engaña y nos dice que nuestro enemigo es la esposa, el esposo, el hermano, la hermana, el hijo, el padre. Él nos vende todas esas cosas y nosotros, si se la compramos, viene tremenda destrucción a nuestras familias. Y nuestra guerra no es contra las personas. Nuestra guerra es contra esos seres espirituales gobernados y encabezados por Satanás, por el adversario, que quiere destruir familias enteras, generaciones enteras. Y hoy yo te puedo decir que si nos levantamos siempre en el nombre de Jesús, esa guerra la tenemos ganada. Somos más que vencedores por la sangre de Cristo. Yo no sé qué estés pasando, hermano, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y si hoy, por medio del mensaje de la palabra de Dios, vienen estas instrucciones, pero si las obedecemos, veremos su reino en esta tierra. En lugar de estar deprimidos, tristes, enojados, con venganza, va a venir sobre de nuestras vidas paz, amor, gozo, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y yo quiero decirte que incluso debemos de movernos a misericordia por otras personas. Qué bendición es estar dentro de la casa de nuestro papá, protegidos y bendecidos. Pero hermanos, a veces vemos a otras personas que el león se los está devorando. No debemos callar. Por la fe que tenemos, debemos de predicarles a esas personas el evangelio de Jesucristo, y puedan salir de esa condición y estén protegidos bajo la casa de nuestro Padre. Debemos ser misericordiosos como Dios fue misericordioso con nosotros, y predicarles la palabra de Dios, para que ellos aprendan a ser sobrios, a velar, a tener fe, una fe firme, y que sepan que tiene un adversario que no tiene poder cuando estamos de este lado, del lado de la presencia de Dios. Debemos predicar la palabra con fuego, con poder. El enemigo quiere engañarnos. Dios no existe. Dios no te oye. Mira todo lo que le estás pidiendo y no te lo cumple. El enemigo dice: Dios te va a castigar por todo lo que has hecho. El enemigo te dice que no vas a sanar, que tu hijo nunca va a regresar a tu casa, que nunca vas a ser feliz en tu matrimonio, que siempre vas a estar hundido en la depresión, en la tristeza. Si nosotros le compramos esas cosas al enemigo, eso tendremos. Pero si tenemos fe, estamos preparados y estamos velando, no durmiendo, la bendición vendrá sobre de nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Saldremos en victoria en esa guerra espiritual. Tenemos nosotros siempre que levantarnos en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a mi hermano de la alabanza si puede subir, apoyarme. Yo quiero comentarles, yo no quería venir a este lugar. Yo sentía que si venía a un lugar como este, me iban a prohibir cosas, me iban a manipular, me iban a hacer cosas que yo no quería. Eso era argumento del enemigo en mi cabeza. Cuando yo empecé a ver verdaderamente cambios
en mi casa, en mi matrimonio, porque mi esposa fue la que vino aquí por primera vez. Vino primero que yo. Y yo todavía amenazándola le dije: a mí no me invites, si me invitas te prohíbo que vayas. Pero una casa que era llena de pleitos, era un infierno. Empecé a ver que era diferente, empecé a notar un cambio. Y yo le pedí a Dios en oración: Señor, ya no quiero vivir así, ayúdame, te necesito. Aún con mi aspecto duro y fuerte, yo le decía: no quiero ir, por dentro estaba mi alma clamando por libertad. Cuando yo llegué por primera vez a Camino, lo único que hice es venir con un corazón dispuesto, nada más, con muchas dudas, muchas preguntas de parte del adversario, muchos cuestionamientos, pero con un solo toque de fe, de esperanza, bastó para que Dios me tocara. Hermano, no pierdas tu fe, nunca le des la espalda a Dios, y grandes cosas y maravillosas están por venir, pero lo tenemos que creer. Y es por eso que te invito a que cierres tus apuntes y que podamos nosotros visualizar esa guerra espiritual que tenemos que hacer en todo momento y declarar que hoy saldremos libres de toda condenación, que hoy el enemigo huirá de nosotros, como dice la palabra de Dios. Si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Someterse a Dios es decirle: Señor, en ti confío, dime por dónde quieres que camine, Señor. No entiendo lo que me dices, pero lo voy a hacer. Y cuando lo haces, ya después entiendes por qué te lo mando, porque hay tremenda bendición. Resistir al diablo es cuando veas la tentación frente a ti y decirle: Señor, muéstrame la puerta de salida. Y es cuando Él te muestra que no estás en buenas amistades, que no estás viendo cosas adecuadas, que no estás oyendo cosas adecuadas, que no estás actuando de una manera correcta, y te muestra la puerta de salida. ¿Cuál es esa puerta de salida? El camino que nos abrió el Señor Jesucristo, ese camino vivo y nuevo para entrar a la presencia de Dios. Y ahí es cuando vemos que el enemigo huye de nosotros. Es por eso que hoy debemos saber que hay un adversario, pero no le debemos de tomar importancia. No tiene poder. Él no nos va a hacer nada si estamos pegados a la presencia de Dios, pero debemos de hacer conciencia que si le abrimos un poquito la puerta al enemigo, él entra. No debemos de darle tregua en ningún momento, no debemos de darnos ese privilegio de estar un momento fuera de la presencia de Dios y un momento no, uno sí y uno no. Debemos de estar siempre firmes. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos dice, y verdaderamente ganaremos la batalla. Dice la palabra de Dios: el enemigo viene a robar, viene a destruir, viene a matar, y él tiene en su poder todos aquellos que no estaban velando, que no estaban sobrios, que no tenían fe. Pero dice la palabra de Dios de una manera maravillosa: para poder saquear todo lo que se llevó, es necesario atarlo en el nombre de Jesús. Y si lo atamos en el nombre de Jesús, saqueamos su casa y traemos todo lo que se había robado: matrimonios, familia, salud, economía. Si tú lo crees, te pido que te pongas de pie y que este momento maravilloso de platicar con Dios le entregues todo aquello que el enemigo ha tratado de engañarte, y que le digas: en el nombre de Jesús, que se vaya de nuestras vidas. Es un acto de fe, es un paso de fe. Así como la salvación es individual, hoy en este momento tu plática con Dios es individual. Es el momento más importante
la administración, de que tú puedas hacer carne en tu vida en el nombre de Jesús, la enseñanza de la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Bendito Padre, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este aviso que tú nos das, por esta advertencia con amor, Señor, de un Padre bueno a los hijos que amas tanto, Señor. Hoy nos has avisado, Señor, que debemos tener cuidado de que hay un adversario y que será un error darle poder que no tiene, como tal vez olvidarlo por completo. Es importante saber, Señor, que debemos de estar nosotros siempre obedeciendo tu palabra. El enemigo tiene las intenciones de devorarnos, pero tú, Señor, las tienes totalmente diferentes. Tú quieres bendecirnos, tú quieres guiarnos, tú quieres protegernos en todo momento, Señor. Hoy sabemos que tus mandamientos no son gravosos, al contrario, quieres que nos vaya bien en esta tierra, Señor. Por eso es que hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser sobrios. Ayúdanos siempre a estar alertas, atentos, con una reacción rápida, Señor, cuando venga el ataque. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pedimos tu ayuda, Señor, para que nosotros no nos quedemos dormidos, Señor. Queremos estar velando, queremos estar platicando contigo de una manera constante y disciplinada, leyendo tu palabra, creyendo por fe, Señor, todo lo que viene en ella, Señor, escudriñarla y nunca apartarnos de ella, y obedecerla en agradecimiento a ti, Señor, por todas las bendiciones, no por obligación. Ayúdanos a hacerlo siempre con disciplina, Señor. También te pedimos que no pueda, Señor, irse la fe de nuestra vida, Señor. Lo único que nos sostiene vivos, Señor, es tu fe. La única manera, Señor, de poder mantener un matrimonio feliz, una familia unida, Señor, es nunca dejar de creer en ti y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Queremos tener fe y sabemos que la obtendremos en tu presencia, leyendo tu palabra, Señor. Nos queda muy claro, Señor, que tú nos amas y que no quieres que nosotros nos vayamos por otro camino, y hoy nosotros lo entendemos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a identificar ese ataque en la mente, Señor, ese ataque en la fe, para que nosotros siempre en el nombre de Jesús cancelemos toda obra del adversario en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos tu ayuda, Señor, te necesitamos. Hoy te pedimos que eches fuera, en el nombre de Jesús, Señor, todo ataque del enemigo en las familias de Camino Extremo, Señor. Hoy te pedimos que eches fuera, en el nombre de Jesús, todo ataque del adversario en nuestras mentes, en las mentes de mis hermanos, de mis hermanas, de las familias, de las casas de Camino Extremo, Señor. Échalas fuera en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que ates todo vicio y lo eches fuera en el nombre de Jesús de nuestras vidas, Señor. Échalo fuera. Te pedimos, Señor, que ates en el nombre de Jesús y lo eches fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús de nuestras vidas y de nuestros seres queridos. Hoy te pedimos que eches fuera en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, y nosotros por fe echamos fuera en el nombre de Jesús todo plan del enemigo en nuestras vidas. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo ataque en la salud, toda adversidad en la economía, la atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, tu respaldo espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser sobrios. Ayúdanos, Señor, a estar velando, a tener nuestra fe firme en la roca, Señor. Hoy declaramos bendición, Señor, paz, fe en nuestras vidas en el nombre de Jesús.
Hoy estaremos atentos, Señor, porque sabemos que la única manera de perder esa guerra espiritual es no peleándola, Señor. Es perdiendo nuestra fe, darte la espalda, Señor. Hoy sabemos, Señor, que no debemos de quedarnos dormidos. Hoy debemos estar velando. Y es por eso, Señor, que con nuestras manos levantadas te pedimos por fe, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llena tu Espíritu Santo este lugar, Señor, y a cada persona que te lo está pidiendo de corazón y con toda la fe, Señor, porque sabemos que tú no nos los vas a negar. Si te pedimos a tu Espíritu Santo, vendrá sobre de nosotros, Señor, y el enemigo huirá de nosotros. Es por eso que hoy te decimos, Señor, que nos declaramos libres de toda condenación, libres de toda enfermedad, libres de todo vicio, libres de toda contienda, toda división, todo pleito, toda enemistad. Hoy nos declaramos libres de toda angustia, de todo temor, de toda esclavitud. Y esto es porque lo creemos, y lo creemos en tu santo nombre, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús, y declaramos que a través de tu presencia, Señor, a través de nuestra fe en ti, a través de tu amor hacia nosotros, Señor, no solamente seremos devorados, sino que seremos 1000 veces bendecidos, Señor. Nunca seremos devorados por tú nos amas, Señor, porque tu bendita sangre es grande y poderosa, Padre. Y hoy declaro que todos los que estamos aquí somos bendecidos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a nuestro Padre poderoso, a nuestro Padre celestial.